Nos hemos metido esta mañana ya en las tripas, ¿no? Para conocer un poquito. Estamos en la sala de prensa ahora mismo, prácticamente vacía, porque está todo el mundo ya comiendo y preparándose para lo que viene. Han entrenado ya los equipos. Bueno, está el Barça. No sé si ha terminado ya. Sergi, no sé si ha terminado. Tiene que estar cerca, ¿no? Tiene que estar cerca de terminar el Barça ahora de nada. Su sesión de tiro, un entrenamiento tranquilo. Justo antes del Barça entrenando el Madrid. Se han cruzado un poco en su salida y entrada a pista y no hemos podido todavía ver la pista porque no se nos ha dejado, no se nos ha permitido ver los entrenamientos de los equipos. La gran pregunta es si se han saludado. Sí. No, a ver, no se han cruzado todo el grueso, ¿no? O sea, salía el Madrid. ¿El grueso quién es? Algún jugador suelto del Barça, ¿no? ¿El grueso quién entonces, es? Sí, ha habido choque de manos, ha habido saludo cordial y nada, cero problemas, al contrario. Pero es verdad que se está evitando, de alguna manera, que se crucen los equipos. El primero que ha entrenado ha sido Olympiacos y luego han ido llevando un orden, ¿no? El último le ha tocado al Barça, que nos decía, ¿no? Y la expedición del Barça nos decía que llevan 2 días aquí, que se les está haciendo un poco largo, sobre todo el día de ayer. Porque el día de ayer entrenaron a las 9 de la noche claro, terminaron a las 11 y pico. Y el día se hace muy largo. Ya te lo digo yo, Kaunas es más feo que, como dice Frank Guillén, que un frigorífico por detrás. Entonces, no nos ha dado tiempo. Hace frío, el clima no acompaña mucho, la ciudad tampoco tiene... Es verdad que hay un museíto del básquet, que está todo muy tuneado de la Final Four, pero no es, digamos, no es una gran capital. Es una gran ciudad de baloncesto. A ver, a mí, como yo sabes que vivo en una ciudad muy pequeñita como es Segovia, a mí me parece una ciudad muy controlable. Nos hemos ido andando, nos hemos venido andando desde el hotel hasta el pabellón, hemos estado dando una vuelta por la zona central porque a nuestro compañero Sergi Concha se le habían roto las gafas ayer en el avión. Vaya. Pequeños accidentes. Pero bueno. Aquí está Sergi. Sergi. Joder, estás de una pieza, ahí, ¿no? Hemos recuperado sus gafas, ¿eh? Sus gafas ya las tenemos perfectamente. Y nada, hemos estado echando un vistazo también en la zona fan, que ya había gente a las 10 de la mañana, ya había gente allí entrando y viendo a ver qué es lo que se cocía. Hay mucho ambiente, hay muchas ganas en la ciudad. Eso sí te lo digo. Y luego, bueno, pues no hemos visto tampoco el ambiente de las calles. Hemos estado en la tienda de Zalgiris, por cierto. ¿Los precios? Muy bien, muy bien. El tema era la talla. Que había una camiseta súper chula que no tenía mi talla. Yo soy una M. Bueno, ¿Había S o XL o XXL? Es que tú estás hecho un pincel y te cuidas muchísimo, ¿eh? Entonces, no te creas. Antes me cabía la S, ya no me cabe la S, Piti. Ya no. Pero bueno, es un poco el ambiente. Sí que hay ambiente muy de baloncesto. Sí que la gente está con muchas ganas. Cosas de deporte. ¿Cómo está la espalda de Vesely? Real Madrid, ¿sabéis si en el entrenamiento está toda la plantilla o la gente que no va a jugar por situación de sanción? Yabusele. Eso es. Incluido Yabusele. Yabusele, que está con la expedición, ha estado entrenando con el equipo. Todos los que tiene disponible Chus Mateo estaban todos. ¿Vale? Sabemos que cuenta con las bajas de Dec, con la baja de Poirier, bajas importantes. Y en el Barça hemos visto a todos, en principio, bien. Claro, tened en cuenta que los hemos visto pasar y ahora no los hemos visto salir, pero simplemente los hemos visto entrar para entrenar. La entrada a cancha. En la entrada a cancha estaban todos, no había ninguna novedad en principio. Luego ya habrá que ver cómo ha sido el desempeño. Pero bueno, era sesión de tiro. Tú sabes que una sesión de tiro, bueno, te puedes resentir, pero poco. Y la gente lo que tiene ya es ganas de que esto arranque, de que esto empiece y empiece ya el olor de la zapatilla, la cancha, el sonido y todo. Bueno, pues está fenomenal. Ahora ya entra Frank Guillén y nos vamos a poner un poquito a tono con todo. Sí, ya como bien hemos dicho, los horarios repetimos un poco. 5 de la tarde, 5 menos cuarto con previa, tenemos primera semifinal. Ahí estarán Alex Madrid y Bernie Rodríguez como narrador y comentarista. Luego tenemos un pequeño paroncito y 7:30 empezamos con la previa y dando todos los detalles, entrevistas con entrenadores y bueno, todo el contenido recordando la semifinal del año pasado y demás, para a las 8 comenzar con este clásico que es para mí el partido más sustancial, el clásico más sustancial de toda la temporada, por muchas razones que ahora vamos a ir desgranando. No sé cuál es tu sensación con respecto a lo que cada equipo trae y lo que cada equipo puede llevarse de Real Madrid y Barcelona, Perela. Pues fíjate que el otro día en el encuentro que tuvimos aquí en Twitch también te decía que a mí me daba la sensación de que el Barça venía como claro favorito, pero es verdad que al Madrid, tal y como viene, yo he visto las caras de los jugadores del Madrid hoy y hay pues esa tranquilidad, esa especie de confianza. Vesely está bien, va a poder jugar la semifinal. Venga. Eso es importante. A nivel físico, Poirier, dijo Chus Mateo, 99 que no.
Poirier, recordemos, no tiene nada que ver con la apendicitis, es un tema de la pantorrilla. El gemelo. Bueno, ¿no? la pantorrilla, ¿no? Es que la pantorrilla suena como a la pantojilla, ¿no? Bueno, eso ya es tu mente sucia. Pero la pantorrilla es el gemelo de toda la vida. Sí, hay un tema muscular ahí, una sobrecarga, que quizás sí que está relacionado con haber, bueno, pues que él tuvo que jugar pronto con la lesión de Tavares durante el playoff. Parecía que le faltaban algunos días después de la operación de apendicitis y en principio no va a estar, pero habrá que preguntar lo mítico que hacemos los comentaristas de última hora, preguntar al jefe de prensa, de convocatoria y todo eso, ¿no? Correcto. Si no, pues Elillón otra vez hoy. Elillón es una de las opciones, al 4. Gerson ya es otra de las No opciones. confundir con Peter John, que será Ramos. No, Peter John no. Peter John Ramos, que era ese pedazo de gigante boricua. Sí. Sergio, danos una última, bueno, pues una última sensación de... dinos un poco cómo va a ser vuestro día allí en Kaunas y luego vamos a contactar con J. Cuspinero, si te parece. Muy bien, pues mira, nuestro día en Kaunas, que ha empezado prontito, ya os he contado un poco cómo ha ido. Nosotros ahora, en cuanto terminemos aquí con vosotros, vamos a aprovechar para comer aquí mismo, en la zona de prensa. ¿Qué vais a Y ya comer? vamos a estar preparados ya porque ya van a empezar a llegar enseguida, en 2 horitas, empezarán a llegar los aficionados. Sabemos que desde Madrid se ha fletado por lo menos un charter de aficionados del Madrid que venía directo, que ha salido en torno a las 10 de la mañana de allí. Aficionados del Barça también tenemos controlados 2 aviones que van a venir para acá y en cuanto lleguen pues estaremos dispuestos a recibirles para hablar un poquito con ellos, para ver cómo ha sido su viaje, para ver qué sensaciones tienen y os lo trasladaremos en la previa. Después nada. Os paso la idea que con uno de los aviones del Barça han venido en la misma fila, ¿eh? En la misma fila. Audi Norris, Ojo. Juan Antonio San Epifanio, Andrés Jiménez, Jimix y Manolo Flores. O sea, 4 mitiquérrimos jugadores de la década de finales de los 70, los 80, los que jugaron las primeras finales de Copa Europa, que no las ganaron, y Epi, que ha sido el mejor jugador de la década de los 80, uno de mis ídolos. Un respeto. Pues nada, estaremos ya recibiendo a la gente y luego ya estaremos ya en el pabellón. O sea, vamos a pasar el día aquí, en el pabellón, viendo cómo llegan los equipos, hablando con los entrenadores. Nosotros estamos ya en modo absolutamente Euroliga, Final Four en DAZN. Jota, ¿cómo son las horas previas en un equipo del nivel de Real Madrid cuando llega a una semifinal de Final Four? Wow, pues son una mezcla. Son una mezcla de nervios por intentar conseguir el objetivo que te has marcado durante la temporada. Y por otra parte, es una mezcla de ilusión absoluta, ¿no? Estás, como suelen decir los entrenadores ahí, los 4 a 2 victorias de ser campeones de Europa, ¿no? Entonces es una mezcla. Yo creo que tienes ahí ese gusanillo que te apetece estar ya en la cancha y por otro lado el nerviosismo por qué pasa si no lo consigues, ¿no? Tienes ahí sentimientos muy encontrados que normalmente desaparecen al minuto, como bien sabes, Piti, que tú también has estado en las canchas, al minuto de empezar el partido. Todo eso se olvida, te metes en faena y a partir de ahí pues tiras para adelante. Da la impresión, Jota, porque esto es como una especie de debate cíclico de cada año cuando llegan estas fechas, de que es un formato un pelín injusto, esto de, oye, me juego toda la puñetera temporada en 2 buenas tardes o 2 malas tardes. Pues puede parecer injusto, pero las normas las conoces desde que empiezas y lo que sí que es absolutamente espectacular. Sí. Con lo cual, yo no sé si es justo o es injusto, es justo o injusto para todos, pero creo que el formato para el aficionado es inmejorable. Jota, eres, aparte de haber sido ayudante del Real Madrid y otros equipos, eres un hombre estudiantes, conoces bien la trayectoria, has trabajado con Sergio Rodríguez, con el Chacho. ¿Qué sentiste en el 5.º partido cuando pasó todo lo que pasó? O sea, conociendo al Chacho y viendo la temporada también, un poco, ¿qué sensaciones? Aparte de como entrenador, como hombre de básquet, ¿qué sentiste ahí? Yo es que a todo lo bueno que le pasa al Chacho, yo me alegro, porque a todo lo que conocemos, que lo vemos, la magia que tiene jugando, ¿no? De hecho, la sacó toda en ese 5.º partido, en esa segunda parte absolutamente espectacular. Yo creo que incluso si no eres del Madrid, es imposible que no hayas disfrutado con esa actuación de un jugador de ese nivel, ¿no? Pero es que además, los que conocemos al Chacho un poquito más cercano, yo he tenido la suerte de poder estar con él, tanto en Estudiantes como en el Real Madrid, es que es un tío tan encantador, tan cercano, tan de todo, que todo lo bueno que le pase, yo desde luego que me alegro y por supuesto que me alegro de que haya conseguido, de que se haya echado el equipo a las espaldas
y haya conseguido meter a su Real Madrid en la Final Four. Yo no conozco tanto a Sergio, no he trabajado con él en la cancha como Jota, pero sí que puedo dar muestra un pequeño detalle. Sergio Rodríguez es uno de estos jugadores que le gusta el baloncesto. O sea, no siempre trabajas o no siempre hay jugadores que llegan a la élite que les gusta el baloncesto. O sea, el Chacho es de mandar mensajes con, oye, ¿a qué hora es este partido? De seguir la Liga EVA, de seguir la trayectoria de un compañero que tal, como de disfrutarlo y hacerlo de una forma positiva. Yo pocas veces le he visto un mal gesto. Yo es que he visto poca gente que disfrute con el baloncesto como él. Una vez que eres profesional, la gente disfruta, pero se convierte también en una rutina, es tu profesión. Y a mí me da la sensación que él habrá tenido sus malos días, como todo el mundo, pero lo sigue viviendo como el niño que botaba el balón en su casa en Canarias, ¿no? Quiero decir, en Tenerife. Entonces, es que es un alucine. Es que verle con un balón es ver a un tío que disfruta y evidentemente nos hace disfrutar a todos los que lo vemos. Estas horas previas, ¿cómo es la situación de llegar como jugador a una Final Four y afrontar el reto de, oye, es que tenemos que ganar, ¿no? Pues bueno, es lo máximo que, mira, he visto esta mañana declaraciones de Fabián Coser, ayer de Alex Abrines, haciendo referencia a esto, ¿no? Que es lo máximo para cualquier jugador, y decía Alex con mucha honestidad, porque muchos echan balones fuera, de que hay presión, lógicamente. Pero sí, desde el punto de vista del jugador es lo máximo que puede aspirar. Yo recuerdo, siempre cuento la anécdota en Barcelona, que yo venía, como bien has contado, Piti, del Unicaja, que quería ganar título. Gané el primer año la Copa Cora, que en aquella remontada contra Estudiantes, después ganamos la Liga, y bueno, en los primeros años ganamos varias ligas y 2 Copas del Rey. Y yo estaba, imaginaros, súper contento, iba a Málaga encantado. Pero me acuerdo que después de los partidos, después del primero y segundo año, el aficionado culé me paraba después del partido o después de un título y me decía, Nacho, está muy bien Ligas, Copa del Rey, aquí tenemos muchas, pero la Euroliga, que aquí hay que ganar la Euroliga, que eso está bien, pero que si no ganáis la Euroliga no pasa la historia, que ya hemos perdido 7 finales, porque se habían perdido 7 finales con anterioridad. Tremendo. Y claro, a mí como jugador me chocaba, ¿no? De decir, joder, pero si yo, para mí ganar una liga, pero evidentemente lo que aspira todo jugador es ganar la Euroliga. Fíjate, bueno, Chacho, Rudy o Jul, con la gran trayectoria que llevan, solo, entre comillas, solo han ganado 2 Euroligas, ¿no? Vesely, Kalinic solo han ganado una, ¿no? Cuando han jugado en grandísimos equipos, ¿no? Por eso la dificultad, y que es lo máximo a nivel de clubes que puedes aspirar. La Euroliga de este año, Nacho, ha sido también un poco especial por lo igualado, ¿no? Y lo comentábamos antes justo de que entraras. El hecho de que no esté el vigente campeón, de que Anadolu Efes lo vea desde el sofá de casa, yo creo que hace todavía más difícil el pronóstico de esta Final Four. Porque no le puedes meter esa vitola de favorito a nadie. La presión está un poco repartida, ¿no? Sí, no, absolutamente. Quizá, bueno, el Mónaco por inversión, por jugadores, por plantilla, un juego muy físico, pues se le ha ganado en la pista. Pero evidentemente entre Olympiacos, Barça, Madrid, o incluso si hubiéramos clasificado un Fenerbahce, pues cualquiera de ellos en un partido te puede ganar. Creo que hemos visto, y yo que he seguido todas las retransmisiones que hacíais, pues hemos visto una Euroliga histórica, ¿no? Con grandísimos partidos, con un gran nivel de baloncesto, como equipos como Baskonia o Valencia, españoles que perfectamente se podían haber metido en los playoffs, con muchísima igualdad, con 3/5 partidos y con un gran baloncesto y con gran emoción y muchísimos jugadores, ¿no? Por lo tanto, ahora favoritos, bueno, pues quizás un poquito el Olympiacos como ha jugado, que quizás ha sido el más consistente, y después entre Madrid y Barça, pues bueno, pues van a tener el que llega a la final muchísima experiencia y van a saber jugar ese tipo de partidos, y se verá, ¿no? Si hubiera sido una serie con ventaja de campo, pues hubiera sido diferente, pero un partido, una Final Four, es un típico tópico, pero cualquier cosa puede pasar. Enfrente hay un Real Madrid hoy que no tiene cuatros. Teóricamente, Gerson ya va a tener que jugar ahí, igual la opción en Díaz y otra vez. En teoría no tiene un recambio natural para Tavares, porque Poirier no va a estar. En teoría es un equipo veterano. En teoría viene de una serie larga. Pero es que los en teorías con el Real Madrid se caen todos luego, ¿eh? Bueno, el año pasado, en teoría, el Barça le había ganado los 5 partidos anteriores. Efectivamente. Y ganó y remontó el partido, ¿no? Yo creo que va a ser un partido igualado, que los dos llegan en una grandísima dinámica, muy positiva. No solo la gesta histórica de remontar al Partizan, ¿no? Si no habéis visto, tenía 3 rivales en la Liga ACB, Unicaja,
Gran Canaria y Valencia fuera, y lo ha ganado con solvencia y dando descanso a jugadores. Creo que llega en un gran momento el Real Madrid, con jugadores que además saben leer este tipo de partidos, ¿no? Sergi, Chacho y Rudy, que además eso es positivo, y Piti lo sabe. Desde el banquillo ves cómo está yendo el partido. Salen siempre de segunda unidad o de tercera unidad, y eso es un lujo, ¿no? Porque ellos saben si tienen que anotar, si tienen que pasar, si tienen que defender, ¿no? Y el Madrid tiene ese plus. Es cierto que el Barcelona pues llega también muy bien de dinámica, muy positivo, y que evidentemente su juego interior es superior, ¿no? El hecho que a todos nos sorprendía a principio de temporada, que seguramente lo veamos hoy, de Mike Toby jugando a la posición de 4, pues fíjate, Toby, Mirotic, Vesely, Saldi, pues estamos hablando todos de más de 2'10", con rango de tiro, y el Madrid pues va a tener solo a Tavares. Yo seguramente hoy salque a Ndiaye, como hizo con Zalidei en el último partido, pues para, entre comillas, pegarle a Mirotic, que no juegue cómodo en el poste bajo, ser agresivo, pero evidentemente es superior en centímetros el Barcelona, ¿no? El Madrid, a mí, por ejemplo, que a Piti le gustan estas cosas, la defensa zonal que hizo el Madrid contra el Partizan, creo que se lo sacó de la chistera Chus Mateo, y creo que puede ser muy positivo. No contra el Partizan, no creo que es que atacaran mal, ¿no? Sino que los jugadores exteriores, nosotros en el Barcelona con Aito, fíjate el quinteto que había, Roberto Dueñas en medio, 2'20", a un lado abajo Pau Gasol y a otro lado Arturas Carnisovas. Y arriba estábamos pues Navarro, yo o Sara, ¿no? Y podíamos ser tan agresivos impidiendo tirar para que penetrasen y que se encontrasen con Roberto Dueña o con los brazos de Carnisovas o Pau Gasol llegando a todos lados. Creo que un recurso táctico que empleó muy bien Chus Mateo, y además Tavares creo que tiene más movilidad que Bob, que Roberto, que mi amigo Roberto Dueña, y creo que eso puede ser un recurso táctico por las carencias físicas y de centímetros que puede utilizar el Real Madrid, no solo para el partido de hoy, sino para el futuro, ¿no? Porque vimos el otro día de Tavares que era capaz de llegar a uno que penetraba a nada, el que le gusta pararse a 4 metros el tiro libre, y es capaz de puntuar, ¿no? Por lo tanto, es verdad que físicamente muy superior, y bueno, vamos a ver el Real Madrid, que ha sido uno de sus grandes fortalezas es el rebote, el mejor equipo de la Euroliga en rebote defensivo, y parte del éxito del Real Madrid en todas las competiciones que juegue es controlar el rebote.